Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo la maravillosa palabra de nuestro Dios, la palabra que es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, los tuétanos, de tal manera que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la palabra de Dios tiene la potencialidad para mostrar nuestra verdadera condición delante del Señor. De tal manera que nosotros podamos acercarnos al Señor por su verdad, por su palabra y por su espíritu, que nos muestra nuestra verdadera condición. La espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Esto es lo que compartimos en este tiempo a través de este medio, llegando a vuestras vidas, a vuestros hogares, con la palabra de Dios, que es la palabra de vida eterna, la palabra que edifica, la palabra que sana, que restaura, que convierte el alma. Por eso estamos compartiendo la palabra maravillosa del Señor, y más en este tiempo profético que estamos viviendo. Sin lugar a duda, estamos viviendo el tiempo de gracia, que la gracia de Dios se va a terminar en cualquier momento. La puerta se cierra y la iglesia será arrebatada de este mundo. Por eso estamos compartiendo que todo cristiano que ama al Señor también debe amar la venida del Señor y estar preparado para cuando el Señor venga a buscarnos, porque no sabemos el día y la hora. Pero por eso en cualquier momento el Señor va a venir. Qué bueno que cuando Él venga nos encuentre haciendo lo que Él nos ha encomendado hacer, según la capacidad de que Él nos ha dado. De tal manera que con gozo podamos entrar, como dice la palabra del Señor. En lo poco has sido fiel, dice en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Por eso que debemos estar alerta, atento, velando, orando más que nunca en este tiempo, buscando al Señor y buscando esa intimidad todos los días con el Señor. Y estamos compartiendo el poder de Dios, maravilloso el poder de Dios, increíble el poder de Dios que está en cada uno de los cristianos, que está en cada uno de aquellos que hemos nacido de nuevo. Es algo inexplicable. La razón del hombre jamás podrá entender el poder de Dios que está en cada cristiano. Dice la Biblia que somos participantes de la naturaleza divina. El nuevo nacimiento no se puede explicar con la razón. Es un milagro de Dios. El milagro más extraordinario es que una persona haya recibido a Cristo como su Señor y Salvador y tiene una vida eterna en Cristo Jesús. Dios vino para que tengamos vida y vida en abundancia, y que tengamos vida eterna. Y esta es la voluntad del Padre para con el Señor Jesús. Él vino para esto, para que todos los que crean en el Hijo tengan vida eterna. Y el poder de Dios está en nosotros. Por eso la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Y no es que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro. O sea, somos templo del Espíritu Santo. No es el edificio, sino las personas que tienen a Dios en su vida porque recibieron a Jesús. Somos templo del Espíritu Santo. Significa que nosotros donde vamos, cada cristiano va a estar llevando la presencia de Dios. Está llevando la oportunidad de Dios a aquellos que necesitan de la palabra de Dios, la posibilidad de salvación que tiene un alcance infinito hacia toda la humanidad. Todos los cristianos. Es importante que seamos conscientes de esta dimensión espiritual, que somos templo del Espíritu Santo. No es porque yo lo diga, sino porque dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6, verso 19 y verso 20, porque dice, habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
Por eso que es importante vivir una vida en santidad, una vida que glorifica al Señor en nuestra manera de vivir, que refleje el carácter de Jesucristo, nuestro Señor. Estamos viendo el poder que está en nosotros, pero no solamente que el poder está en nosotros, sino que el poder de Dios actúa a través de nosotros. Dios está sobre nosotros, está en nosotros, está con nosotros y se manifiesta a través de cada cristiano. Es algo maravilloso, a través de las capacidades que el Señor ha dado a sus hijos. Todos los cristianos, por eso que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, tienen una capacidad dada por Dios, un don espiritual, que solamente lo reciben los cristianos, los que nacieron de nuevo, con el propósito de edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y nosotros somos miembros de ese cuerpo. Y cuando ejercemos y manifestamos ese don, estamos siendo instrumentos de bendición, de edificación. Esta es la misión que tiene cada cristiano. De esta manera, el Espíritu de Dios está obrando en cada cristiano, en cada hijo de Dios. O sea que está la acción de Dios en nosotros. O sea que no hay ni un cristiano, voy a decir, que no sabe qué va a hacer, porque Dios nos llamó para hacer algo, para anunciar las virtudes, para orar, para congregarnos, para servir, según lo que el Señor nos ha dado. Fíjense cuánta riqueza el Señor ha puesto en cada cristiano. Y a veces por la ignorancia de conocer las Escrituras, no aprovechamos de todo lo que Él ha puesto en nuestras manos para hacer y para glorificar y agradar al Señor. Es hermoso. Y en esta ocasión vamos a ver específicamente el poder de Dios, la manifestación del poder de Dios en nuestras oraciones. Fíjense qué maravilla, en nuestras oraciones. Dice Efesios capítulo 3, verso 20, y aquel que es poderoso, fíjense en estos versículos, vamos a estar meditando la profundidad y la riqueza que tiene la palabra de Dios, y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Fíjense en qué maravilloso. Podemos ver a partir de la premisa de que es el Todopoderoso. O sea que de su grandeza y de su poder tenemos todos los recursos inagotables de Dios a nuestro alcance. No hay nada que sea imposible para Dios. Es el Todopoderoso. Maravilloso. No hay otro poder más grande que el poder de Dios. Él es omnipotente. Por eso el que habita el abrigo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa es nuestra morada. Por eso el cristiano, donde quiera que vaya, está bajo la soberanía, bajo el poderío de Dios. Por supuesto, si caminamos también en armonía a la voluntad de Dios, porque Dios puede estar por un lado y yo puedo estar por otro lado, pero también de esta manera el cristiano puede vivir en fracaso. Pero Dios nos llamó para que viviera de esta manera. Dios nos llamó para que vivamos una vida plena, una vida en el poder del Espíritu de Dios. Es poderoso Dios. Por eso no solamente es poderoso, tiene todo poder, sino que es la acción de Dios. Dice para hacer. O sea, está hablando de la acción de Dios. Podemos ver que Dios está en acción constantemente. Jesús dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo. O sea que Dios está trabajando, Dios trabajando en cada cristiano. Por eso la Biblia dice que aquel que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea que el trabajo de Dios que ha comenzado en cada cristiano, en cada hijo de Dios, Dios sigue trabajando día a día, formando, tratando con nuestra vida a través de toda circunstancia para llevarnos a vivir en esa vida plena, en esa vida que glorifica a su nombre, formando el carácter de su amado Hijo, que sea conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios quiere llevarnos a vivir en ese medio, o sea, aquel que es poderoso para hacer, o sea, no hay cosa que Dios no pueda hacer. Dice la Biblia en el Salmo 135, verso 6, dice, todo lo que Jehová quiere,
lo hace en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. O sea, no hay lugar en que Dios no pueda operar. No hay lugar donde Dios no esté actuando. En todo lugar. Si uno lee, por ejemplo, el Salmo 139, podemos ver que no hay lugar. Si subiera al monte, allí está, al extremo, donde quiera, Dios está ahí. No podemos huir de Dios. Nadie puede huir de Dios. Aunque el hombre quiere tratar de huir de Dios, de esconderse de Dios. Más cuando el hombre peca, piensa que nadie le ve, que trata de esconderse. Eso le pasó a Adán, quiso esconderse de la presencia de Dios. Y Jonás, que quiso huir de la presencia de Dios. ¿A dónde huirás? Nadie puede huir del poder de Dios, de la presencia de Dios. Es impresionante nuestro Dios. Para hacer, obrando tú, Señor, ¿quién impedirá? Nadie puede impedir que los planes y propósitos del Eterno se cumplan. Toda la creación es la manifestación del Dios invisible, siendo visible por las cosas hechas, que declara su grandeza, su gloria y su majestad. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Podemos ver por todos lados la grandeza de nuestro Dios, su poder, la acción de Dios. Y todo lo hizo perfecto, lo hizo bueno en gran manera. Todo lo que Dios creó es bueno y nada es echarse si se toma con acción de gracia. Todo lo que Dios hace es perfecto. Fíjense qué maravilla. Ese es el Dios que amamos, el Dios nuestro Padre Todopoderoso, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre Creador del cielo y de la tierra. Es el Todopoderoso para hacer. Qué maravilla. No hay nada que Dios no pueda hacer. Dios todo lo puede. Qué maravilla. Ahora fíjense, esto es lo que Dios hace, lo que Dios es y lo que Dios hace. Por otra parte estamos nosotros y el poder de Dios que está en nosotros. Dice aquel que es poderoso para hacer, fíjense, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. O sea, ¿cuáles son tus peticiones? ¿Qué pides al Señor? ¿Cómo pide al Señor? ¿Qué es lo que pides? Dios está para hacer mucho más de lo que pide, pero ¿qué está pidiendo? Qué importante por eso nuestra intimidad, nuestra relación con Dios. Siempre nosotros que salimos, aunque siempre estamos en esa intimidad con el Señor, pero siempre que salimos, pedimos que Dios nos guíe, que Dios nos guarde, que Dios envíe su protección, envíe sus ángeles. Y por eso podemos salir y volver bien, porque Dios nos guarda de todo peligro. Y increíble las maravillas que Dios hace, cómo Dios te guarda, cómo Dios te protege, porque estamos en sus manos, porque estamos en sus planes, y Dios hace mucho las cosas más de lo que pedimos o entendemos. Y cuando pedimos de acuerdo a su voluntad, por ejemplo, estaba pidiendo, tenía que llevar una palabra. Yo decía, Señor, que tenga la oportunidad de llevar el mensaje de salvación. Y doy la gloria al Señor, porque casi como yo le pedí al Señor, como le pedí al Señor, el Señor hizo mucho más, como siempre. Dios nos sorprende. Y bueno, personas aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador. Tomaron decisión por Jesucristo. Y es un gozo, es una alegría ver que la mano de Dios no se ha cortado para salvar y su oído no se ha agravado para no oír nuestras peticiones. Cuando pedimos también por nuestras necesidades, Él está escuchando nuestras oraciones, por nuestras enfermedades, por nuestras situaciones. Qué bueno, Él nos da mucho más.
Pero muchas veces no entendemos a veces el plan de Dios. No siempre el Señor nos va a dar lo que pedimos, porque a veces pedimos y pedimos mal. Yo muchas veces he pedido y bueno, el Señor no me ha dado, y bueno, después con el tiempo vi que cuánta gracia doy a Dios porque no me ha dado, porque si me hubiera dado sería un fracaso, sería ya eso que yo le pedía hubiera quedado obsoleto, ya no serviría. Pero qué bueno, cuando Él te da, es bueno. Qué maravilla. Por eso siempre nos sorprende. Y a veces en las oraciones Dios cambia el enfoque. Qué importante por eso ser flexible, y estar atento a la voz de Dios. Porque Dios puede llevar a otra dirección. No es lo que yo pienso, sino lo que Dios piensa. Y esto es qué importante. Isaías 55, versos 8 y 9, dice la Biblia, la palabra de Dios. El Señor dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Porque como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más que vuestros pensamientos, y mis caminos más que vuestros caminos, más altos que vuestros caminos. Fíjense en la distancia. Somos tan finitos ante lo infinito. Dios ve desde la eternidad a la eternidad sobre los hijos de los hombres. Todo está en su plan es perfecto. Él vio mucho más allá. ¡Qué maravilla! Y esto me acuerdo también cuando en 1 Samuel capítulo 16, verso 6, cuando el profeta Samuel iba a ungir al nuevo rey de Israel, que iba a ser conforme al corazón de Dios, que fue la casa de Isaí. Y cuando vio el profeta a Eliab, el primogénito, hijo de Isaí, él dijo, sin lugar a duda, este es el ungido de Dios. Y Dios le dice, no mires su aparecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo he desechado. Porque Dios no mira lo que está delante de sus ojos, Dios mira el corazón del hombre. Aún el profeta pensaba. Fíjense, muchas veces pensamos, y por eso Dios nos da mucho más. Por eso necesitamos que Dios nos enseñe, que seamos sensibles, que seamos enseñables por Dios, que seamos corregidos, instruidos por el Señor. Y por eso necesitamos acercarnos al Señor. Como dice el Salmo 32, verso 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Y esta es mi oración. Yo le digo, Señor, hazme entender, enséñame el camino en que debo andar. De tal manera que mis peticiones sean también de acuerdo a su voluntad. Y que pueda entender el plan y el propósito maravilloso de Dios. Que no siempre va a darme el Señor como yo le pido. Porque Dios Él sabe lo que es mejor para mí. Y aunque no me dé lo que yo pido, yo sé que está bien. Sé que lo que estoy haciendo en este tiempo y lo que Él ha permitido que yo esté haciendo. Quisiera yo en mí hacer mucho más, pero Dios me da, porque Él sabe lo que es mejor para mí. Entonces yo estoy agradecido al Señor por su bondad, por lo que Él permite que en este tiempo yo pueda disfrutar de su gracia y de su bondad. Cuánta riqueza hay por eso en su palabra. Todo dice, y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Fíjense, y eso está a veces la limitación del poder de Dios que está actuando en nosotros. ¿Qué libertad tiene el poder de Dios actuar en nosotros? Contristamos al Espíritu de Dios que está en nosotros. ¿Qué lugar
ocupa el Señor en nosotros. Esto es importante, la sensibilidad, la dirección, la corrección, la instrucción del Señor, la flexibilidad para que Dios pueda seguir operando en nosotros, para que Él siga formando en nosotros su plan perfecto. Porque todo lo que Dios hace es perfecto. Por lo tanto, qué bueno por eso es estar en la mano de Dios y permanecer en la mano de Dios para que Él siga trabajando en nosotros. Según el poder que actúa en nosotros. ¡Qué maravilla! Y dice Romanos capítulo 8, versos 26 y 27. Mas el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque a veces no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y de acuerdo a la voluntad de Dios intercede por los santos. Fíjense, qué maravilla la palabra de Dios. Vamos a leer para que usted vea Romanos capítulo 8, del verso 26 y 27, perdón. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Fíjate qué maravilla. Podemos ver el poder de Dios que actúa en los cristianos, en los creyentes, específicamente en las oraciones. Dios puede hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El poder que está actuando en nosotros. Qué bueno que es nuestra debilidad, y a veces yo no sé qué pedir al Señor. Hay circunstancias en que digo, Señor, ¿qué pido? ¿Cómo pido ante estas circunstancias? No entiendo. Al Señor, ayúdame, intercede con gemidos indecibles, porque no sé qué pedir. Hay situaciones que son difíciles, pero qué bueno que el Espíritu mismo nos ayuda en nuestra debilidad. Intercede con gemidos indecibles. Como dice la palabra de Dios, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¡Qué maravilla! El Espíritu Santo intercede, conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y es una de las condiciones para recibir respuesta a nuestras oraciones, tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Y solamente el poder de Dios que está en nosotros, el Espíritu Santo que está en nosotros, el Espíritu de Dios que intercede por nosotros, y que intercede de acuerdo a la voluntad de Dios a favor de todos los santos, para que tengamos de parte de Dios también la respuesta a nuestras oraciones. Fíjense la acción del poder de Dios que está en nosotros en cuanto específicamente a las oraciones. Probablemente hay momentos que no sepa qué orar, qué pedir, pero qué bueno entonces puedes acudir a que el Espíritu dice nos ayuda en nuestra debilidad. Y muchas veces le digo, Señor, Espíritu Santo, ayuda en mi debilidad porque no sé qué pedir ante esta situación. Pero te doy gracias porque intercederá delante del Padre de acuerdo a la voluntad de Dios. Y sé que la respuesta, por supuesto, vendrá. Porque Dios es fiel. Y Dios hace mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Pero qué importante que Dios tenga el lugar, el señorío en nuestra vida, para que Él pueda estar actuando conforme a su voluntad y no la nuestra. Amén. Dale la gloria al Santo de Israel. Vamos a orar entonces para finalizar esta parte y vamos a seguir compartiendo acerca del poder de Dios que está en nosotros y que no solamente está, sino que que actúa en nosotros. Que debemos permitir
que actúe en nosotros. Y aún a través de las capacidades que Él nos dio, que podamos estar desarrollando, perfeccionando para la edificación. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres el Todopoderoso. Y gracias porque tú haces las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Gracias, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, tu gracia, tu voluntad, tu plan, tu propósito. Y gracias, Señor, que pueda actuar con plenitud, que nada en nosotros pueda impedir, que pueda actuar, Señor, conforme a tu poder para ver esas maravillas de lo que tú puedes hacer en nuestra vida y a través de nuestra vida para bendecir a otros por tu fidelidad. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Dios te bendiga.